Bienvenidos a Huertinga. En el directo que hicimos el sábado pasado, que les dejo la miniatura y el enlace en la descripción de ese video, comenzamos a realizar los trasplantes de varias de nuestras suculentas. Y en el hemisferio sur, que es donde vivo, aclaro, al sur de Argentina, en la Patagonia, recién acaba de comenzar la primavera y a nuestro criterio es la mejor época para realizar los trasplantes y el cambio anual de sustrato de todas nuestras suculentas. Y teniendo en cuenta que tenemos aproximadamente unas 500 macetas, bueno, se vienen muchos videos de trasplantes, así que en la medida que a ustedes les guste, me lo dejarán en los comentarios y que vayamos haciendo trasplantes, bueno, iremos compartiéndolo a través de videos, tanto de este tipo como también en los directos que solemos realizar los sábados, a las 17 horas de Argentina en este canal de YouTube. Dicho todo lo cual, en este video vamos a intentar trasplantar todas estas suculentas y voy a aclarar que todas tienen sus videos de cuidados individuales que pueden buscar en el buscador de YouTube poniendo el nombre de la suculenta y agregando Huertinga, y ahí les van a aparecer esos videos. Bueno, vamos a comenzar y nos vamos a remangar bien porque hay mucho trasplante que realizar. Pido disculpas porque seguramente a medida que hacemos los trasplantes vamos a hacer un enchastre de sustrato, pero a los que nos gusta la jardinería nos encanta, por lo menos a mí, ensuciarme las manos en este maravilloso hobby que es el de cuidar suculentas. Pero antes hay algunas cositas que no llegué a hacer en el directo del sábado pasado y que quiero compartirlo con ustedes. Nuestra Titanopsis calcárea había florecido y justamente como esas flores ya están bien marchitas, lo que quería hacer es con una pincita de pilar retirar esas florcitas marchitas para luego fijarme si obtuvimos o no semillas. Hay que ver si se lograron polinizar. Pero como hubo unos días de lluvia apenitas, están un poco húmedas, así que lo que voy a hacer simplemente es retirar esas florcitas marchitas y después, cuando esté completamente seco, me voy a fijar, y eso seguramente lo hagamos en el directo del sábado que viene, para ver si obtuvimos semillas. Y así, con muchísima paciencia, bueno, obtuvimos todas estas florcitas, que no son muchas la realidad, porque es un ejemplar que es de porte pequeño, suele sacar de a 2 o 3 flores, que son esas amarillas como margaritas, que van abriendo y cerrando en el día. Así que bueno, vamos a ver si logramos obtener semillas. Otra cosa que me había quedado por hacer, que dije en el directo que iba a realizar, pero bueno, no me dio el tiempo, es separar un esqueje de nuestra Kalanchoe bracteata, también conocida como cuchara de plata, que yo quería separar un esqueje pequeño de tallo para poner a reproducir, ya que no tengo ningún otro ejemplar. Y como les decía en el directo, siempre es conveniente, cuando uno tiene una suculenta, bueno, tener algún que otro ejemplar reproducido, sea por hoja o por esqueje de tallo, como este que vamos a cortar, por si le llega a suceder algo inesperado a la madre, para no perder el ejemplar, como puede ser una invasión de plagas, una lluvia la cual se expone torrencial que termina provocando algún tipo de pudrición, y por eso siempre es conveniente tener algún que otro ejemplar reproducido de la misma suculenta. Y una vez cortado ese esqueje, lo que hay que hacer, que explicamos ya muchas veces, es dejar cicatrizar la zona de corte colocándolo en algún lugar sin exposición solar directa, pero buena iluminación y que no esté en contacto con la superficie, para que por la propia aireación se logre cicatrizar la zona de corte y se va a formar un callito de color oscuro. En ese momento ya se puede poner, como vamos a mostrar ahora, con el hijuelo del Tacitus Bellus que separamos en ese directo del sábado, que les dejo el enlace en la descripción. Lo vamos a pasar una macetita con sustrato seco, lo cual justamente, como les decía, les quería mostrar ahora, que no es otra cosa que el proceso de reproducción por esqueje de tallo o por decapitación, que es lo mismo, que ahí ven que se formó un callito en la zona de corte. Bueno, ahí ya es el momento de pasarlo a una maceta muy pequeña, o en nuestro caso un envase de postrecito, que utilizamos para justamente reutilizar plástico.
le ponemos un papel periódico, bien poroso, bien malo, que es para que al regar pase el agua del riego y nos quede el sustrato adentro. Y vamos a completar con sustrato esa pequeña macetita, donde vamos a después colocar sea el esqueje de tallo cicatrizado, sea la rosetita o lijuelo que desprendimos de la suculenta madre. Y es muy importante tener en cuenta que como aún no tiene raíz o las raíces son muy pequeñas, simplemente le vamos a dar, o sugerimos nosotros, un riego superficial muy pequeño alrededor del tallo o de la roseta, que es para ayudar al proceso de enraizamiento. Y sugerimos hacerlo más o menos 2 veces por semana, no mucho más, ya que puede haber un riesgo también de pudrición si uno se excede en esos riegos. Y todo el proceso hay que hacerlo sin sol directo, ya que al no tener raíz se puede quemar. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con los trasplantes propiamente dichos, que en este caso es de un hijito de nuestra Portulacaria afra madre, también conocido como arbusto de elefante, que como ven está en una maceta número 8. Vamos a utilizar un palito para que nos ayude a separar o despejar el sustrato de las paredes de la maceta para poder extraerla sin generar ningún daño a las raíces. Y con un poquito de presión en la maceta simplemente vamos a sacar nuestros esquejes que han enraizado perfectamente bien. El problema que tuve con este ejemplar es que yo creo que fue por un tema del viento que se me fue muy como para abajo de la maceta, así que estaba como bastante caído, si se quiere, el ejemplar al fondo de la maceta, y eso hizo que desarrollara raíces solamente hasta ese tamaño. Pero esto no es un problema en esta especie, que es muy parecida a la Crassula ovata, que va a crecer en la medida que uno le dé espacio en la maceta. Por eso se utiliza también como bonsái. Y acá lo que vamos a hacer es efectuar unos cortes más o menos del medio del tallo, porque esta especie en particular, al igual, aclaro, que la Crassula ovata, si uno efectúa un corte en el tallo, del nudo inmediatamente anterior van a crecer 2 brotes que están opuestos entre sí y cada uno con su respectivo par de hojas también opuesto. Y esto es algo muy importante para tener en cuenta al momento de realizar una poda o cortar algún esqueje para reproducir de nuestra Portulacaria afra, ya que así se puede prever cuál es la forma que va a tener a medida que crezca, para que tenga, lo sugerible siempre es la forma como de un arbolito, balanceando su peso respecto a los distintos tallos, así le da más estabilidad. Ya que si uno no le realiza ningún corte, el tallo central tiende a crecer muy verticalmente y a mucha menor velocidad los brotes que van saliendo a lo largo del tallo. Así que lo que resta es pasarlo a una maceta, en este caso una número 10, chequeando bien que estén despejados los orificios de salida, y como decíamos antes, nosotros le ponemos un papel periódico para que al regar o con la lluvia pase esa agua y nos quede el sustrato adentro. Y luego hay que ir completando con sustrato que sea adecuado para suculentas. Nosotros tenemos un video donde mostramos cómo preparamos nuestro sustrato, que lo pueden buscar, ponen en el buscador de YouTube sustrato Huertinga y les va a aparecer, pero siempre tengan en cuenta que el sustrato tiene que tener un muy buen drenaje y también aportar los nutrientes que necesitan nuestras suculentas en cantidades suficientes. Y antes que me olvide, que siempre me consultan cuándo regar las suculentas que uno trasplanta, en mi caso particular yo no los riego el mismo día del trasplante, porque también hay una situación de estrés de la suculenta al trasplantarla, y por lo general tiendo a respetar el ciclo de riego que venía teniendo con esa suculenta. Huertinga, apurate y deja de hablar tanto. ¿No ves que tenemos como 500 suculentas más que trasplantar? Y vos seguís que dale a la charla. No terminamos más. Tranquilo, Carlitos, que yo no tengo ningún apuro y quiero disfrutar de este momento de trasplantes, que es algo que a mí me encanta. Así que vamos a continuar con uno de nuestros hijitos de nuestra Echeveria setosa FO42, que en realidad es un hijito que está bastante grande. Actualmente está en una maceta número 10, así que vamos a sacarla de esta maceta y colocarla seguramente, según el tamaño de las raíces, en una maceta seguramente más grande.
Así que vamos a despejar un poco el sustrato, que como les decía antes, como hubo un día que parece que lloviznó, creo que fue a la noche porque yo no me di cuenta, pero el otro día vi que estaba todo un poquito mojado. Bueno, acá en este caso, también como la roseta está muy grande y ocupando casi la totalidad de la maceta, eso hace que haya una menor aireación del sustrato y por lo cual hay una mayor retención de la humedad, que es algo que a mí no me gusta, que siempre quiero evitar para disminuir cualquier riesgo de pudrición de las raíces. Pero bueno, en este caso miren las raíces que tiene, que están gigantes, no hay ningún proceso de pudrición, no hay ninguna plaga, las raíces son muy grandes, así que vamos a pasarla a una maceta que es número 12. Siguiendo el mismo proceso que hicimos antes con la Portulacaria afra, viendo que los orificios de salida estén bien despejados de la maceta, yo siempre elijo una maceta que no sea mucho más profunda que el largo de las raíces, para controlar mejor la humedad tras regar o tras una lluvia en el interior de la maceta. Y acá en este caso, como esto lo estoy haciendo solo, suelo aplicar esto de poner 2 palitos, que en este caso es de, puede ser de sushi, puede ser de brochet, creo que se llama, si no me corregirán, que es para mantener la suculenta que voy a trasplantar en una posición centrada en la maceta y a una altura justamente que considere adecuada. Bueno, esto como lleva tiempo lo vamos a adelantar porque hay que ir poniendo el sustrato de a poco. Ahí como ya coloqué suficiente sustrato, ya puedo retirar los palitos y como ven la roseta quedó bien centrada donde quería y de esta forma también me aseguro que al colocar sustrato las raíces queden lo más extendidas posible, que es lo que pretendo. Así que bueno, ahí ya tenemos nuestra Echeveria setosa FO42, que es un hijito, pero como ven está gigante. Y vamos a continuar con nuestro Pachypitum compactum, que está en una maceta número 10. Y hace poco me di cuenta, y más que nada viendo un video que les recomiendo de Alma Cactusera, que habla de suculentas crestadas, que nuestro Pachypitum compactum está crestado. Yo me acabo de dar cuenta en realidad, porque cuando la conseguimos, y los que habrán visto su video de cuidado, bueno, acá hay una hojita que vamos a poner a reproducir, eran 3 rosetitas que a medida que fueron creciendo separé las otras 2, esta sería la madre o la principal, y fue formando una crestita que actualmente casi no se ve porque le han salido distintas hojitas, y como ven, y honrando su nombre, está súper compactada. Así que bueno, tenemos un ejemplar de un Pachypitum compactum crestado, que me encanta, está bellísimo. Y lo mismo, vamos a despejar un poco el sustrato para controlar el tema de las raíces, que no haya pudrición, que no haya ninguna plaga. Y otra pregunta que nos suelen hacer mucho, y aprovecho para contestar, es que a nuestro criterio no es necesario despejar todo el sustrato de las raíces al momento de trasplantar, sino simplemente, como decíamos antes, controlar o despejar lo suficiente como para darnos cuenta que no haya ningún proceso de pudrición ni que haya ninguna plaga en las raíces. Y sí despejar lo que sería la parte de más abajo, o sea el extremo inferior sería el sustrato de las raíces, para que las mismas al momento de ponerla y posicionarla en la maceta y llenarla de sustrato, bueno, sigan creciendo en esa dirección. Y antes que me olvide, la vamos a pasar a una maceta número 11, que como verán es apenas un poquito más grande que la que estaba antes, que era una número 10, o sea que la boca de la maceta tiene 10 centímetros de diámetro, y esto es porque, como podían ver, las raíces tampoco son tan largas, y yo siempre lo que pretendo es que no me quede mucha superficie de sustrato al cual no puedan llegar las raíces dentro de la maceta, para evitar justamente el riesgo de pudrición. Ante un eventual exceso de riego o ante una lluvia muy fuerte, aunque no es usual donde vivo, ahí de esta manera controlamos que haya una retención adecuada de la humedad dentro de la maceta, a lo cual también va a favorecer la aireación al estar todas nuestras suculentas a la intemperie, que dicho sea de paso es lo que recomendamos para todas las suculentas, porque al estar afuera pueden percibir mejor los cambios de temperatura y humedad de las distintas estaciones del año, lo cual les va a ir permitiendo cumplir sus determinados ciclos, y de esta forma uno favorece o hace propicio que tenga un mejor desarrollo, un mejor crecimiento,
que en cambio si está adentro de la casa, al mantenerse una determinada temperatura constante, esto también puede estancar a la suculenta, además de otros problemas que suelen ser usuales en algunas suculentas al no recibir el sol necesario de etiolarse, o sea que se van estirando buscando el sol y en ese proceso se debilitan. Bueno, estoy medio charlatán hoy, pero bueno, así terminamos de trasplantar nuestro Pachypitum compactum. Dicho lo cual, vamos a continuar con nuestra Crassula capitela, que aclaro que no es la Camphire, sería la que yo denomino original, que tiene unas tonalidades más rojizas en prácticamente todas las hojas. Y está en una maceta número 11 y vamos a aprovechar para trasplantarla a una maceta un poquito más grande que es una número 12, ya que como vamos a ver, las raíces tampoco son tan largas. Pero bueno, vamos a aprovechar para despejar un poco, como decíamos antes, el sustrato. Ahí veíamos el papel periódico que, si bien tiende a ir desintegrándose, en mi experiencia siempre aguanta por lo menos un año, que es el momento en el cual las trasplantamos, para cumplir esa función de que deje pasar el agua de riego o de lluvia y retener el sustrato adentro. Así que vamos a repetir el procedimiento en definitiva, despejando lo más que podamos el sustrato de las raíces, pero al punto que simplemente nos permita chequear lo que ya decíamos antes, que no haya plagas, que no haya pudrición y despejar la parte más que nada inferior. También es importante este momento de trasplante para hacer mantenimiento de la suculenta, o sea, retirar aquellas hojas que estén secas, que en realidad son hojas que por lo general van a ser basales, o sea, las de más abajo, que utiliza sus reservas de agua la suculenta para, bueno, ir creciendo, para la floración, para el desarrollo de hijuelos, y son hojas secas que no tiene que ver con un problema de falta de riego, sino que tiene que ver con el funcionamiento adecuado de nuestra suculenta. Si nuestra suculenta tiene la capacidad de trabajar con sus propias reservas de agua, bueno, en mi opinión es una suculenta fuerte, sana y que va a aguantar perfectamente con muchas resistencias cualquier adversidad climatológica que pueda haber, incluso algún descuido nuestro de olvidarnos de regar y demás. Así que bueno, vamos a pasarla a una maceta número 12. Encontré este color de maceta que era una de las pocas que me queda. Ya me está por llegar una compra que hice de varias macetas que voy a necesitar porque me estoy quedando corto de macetas. Pero creo que ese tono rojo con el violeta o púrpura, no sé bien qué color es, creo que acentúa también la tonalidad, esta rojiza que tiene tan bonita nuestra Crassula capitela. Así que bueno, resta, como decíamos antes, completar con sustrato, ir haciendo también presión para lograr la estabilidad de la suculenta trasplantada en la maceta, ya que si uno no hace presión, después regamos y se nos puede caer para un lado o para el otro, pero tampoco con mucha fuerza para no dañar las raíces. Y así tenemos ya trasplantada nuestra hermosa Crassula capitela. Vamos a continuar con uno de nuestros Sedum adolphi, que está en una maceta que es número 11 y la realidad es que ya me está quedando súper chica esa maceta, y esto uno se da más que nada cuenta cuando se le dificulta regar la suculenta sin mojarla, que a nuestro criterio, como ya dijimos varias veces, nosotros regamos las suculentas al ras del sustrato, o sea de la maceta, intentando mojar lo menos posible la suculenta, pero es para evitar más que nada cualquier riesgo de pudrición de las hojas, principalmente cuando queda agua entre las rosetas o entre las hojas, que eso también suele atraer a veces a muchas plagas. Así que cuando uno ve que no puede regar la suculenta al ras del sustrato porque está copada la maceta con la suculenta, bueno, es un buen indicador de que necesita un trasplante como la nuestra. Y como pueden ver, también está, bueno, acá encontramos una hojita que es, creo que es una calanchoe, no sé si es la laxiflora, pero se coló ahí la hojita. Suele pasar cuando en el patio con el viento se van volando de un lado a otro, así que la ponemos para reproducir. Y como verán, bueno, las raíces están súper grandes y no voy a despejarla tanto porque, como pueden ver, si sigo despejando es como que se me va a desarmar, ya que han salido tantos brotes nuevos con tantas rosetas que prácticamente, si hago mucha fuerza, podría separarla en dos, y eso no lo quiero hacer. Este ejemplar lo quiero seguir manteniendo junto, así que voy a utilizar alguna maceta que sea bastante grande,
que en este caso va a ser una maceta número 15, porque por un lado tiene raíces muy grandes y por otro la suculenta también está muy grande. Así que creo que va a ser lo mejor para ella pasarla a esta maceta. Y aclaro que en las hojas van a ver como quemaduras, que efectivamente es eso, porque si bien es una suculenta que tiende a gustarle lo que es el sol directo, también hay que tener cuidado, porque cuando uno, por lo menos en mi experiencia, se pasa de sol directo con esta suculenta, enseguida las puntas de las hojas se queman y esas cicatrices lamentablemente van a quedar por más que uno corrija la ubicación. Aunque aclaro que esas hojas, por más que tengan ese principio de quemadura en las puntas, siguen cumpliendo una función importante en la suculenta al seguir sirviendo para mantener reservas de agua. Así que yo, y por más que tenga las puntas quemadas de alguna de las hojitas, esas hojas las dejo. Y bueno, y acá hay que ir ya colocando un poco a lo bestia sustrato, porque me empiezo a apurar ya que estoy viendo que este video está quedando súper largo. Espero que les guste y si no disculpen, pero bueno, quería mostrarles lo más posible. Y así terminamos prácticamente de trasplantar uno de nuestros dos ejemplares más grandes del Sedum Adolphi, que a mí me encanta esta suculenta. Y otra cosa que me acordé, disculpen que estoy súper charleta, lo sé, disculpen, es que a veces me preguntan si corto o no las raíces al trasplantar. Si bien es cierto que si uno corta una parte de las raíces o saca las viejas, suele fomentar un mejor crecimiento de las raíces, yo en lo personal a mí no me gusta intervenir en las raíces, o sea, las dejo como están. Pero eso no lo tomen como un consejo, sino como algo que hago yo, una elección mía para mis suculentas, nada más. Y como este video ya se me hizo muy largo, bueno, vamos a dejar para otro el trasplante de nuestra Echeveria setosa FO42 madre y el otro Sedum Adolphi junto a, bueno, las más o menos 480 macetas más que tengo que trasplantar, que en la medida que les guste ustedes déjenmelo en los comentarios, así sé si quieren más videos de trasplante. Yo igualmente los tengo que hacer y voy a ir aprovechando también los directos de los sábados para ir haciendo trasplantes, ya que tampoco quiero que pase mucho tiempo y son muchas macetas a trasplantar, así que si les gusta, bueno, mejor. Y como siempre se agradecen unos muy buenos likes y si no están suscriptos no se olviden de suscribirse, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo video, que seguramente va a ser de trasplante.